clase 3, dice Ramá, inmediatamente, cuando la persona se levanta en la mañana, se tiene que levantar con agilidad para servir a Hashem. Dice Mishnah Berurah, cuando dice con agilidad, lav davka, no necesariamente con agilidad de golpe, dice, la persona no se puede levantar de golpe, usted tiene que esperar un poquito, y después de que esperó, ahí se puede levantar, porque de lo contrario, es malo para el cuerpo, como está escrito en la Gemara en Gitín. Sigue diciendo en Mishnah Berurah, Tov lomar teje bekumo, es bueno decir, cuando uno se levanta, lo primero que uno hace al abrir los ojos, Modeani lefaneja, melechai bekayam, shechezar tabin nishmati bechemla, rabba emunateja. Dice, te agradezco yo a ti, Hashem, delante de ti, por el hecho que me devolviste mi alma con mucha compasión. Y eso es lo primero que hace un yudí al levantarse en la mañana. Agradecerle a Hashem por el hecho que nos devolvió el alma. ¿Qué quiere decir? Entonces explica en Mishnah Berurah que cuando la persona se va a dormir en la noche, parte del alma se eleva y va al Shamayim, va al cielo. Y una de las pruebas es que uno trata de despertar a la persona, lo llama y la persona no reacciona. Eso porque le falta parte del alma. El alma está le mala en el Shamayim, está arriba en el cielo. Está depositada en las manos de Dios y depende de Hashem. Si Hashem quiere, no las devuelve, y si Hashem no quiere, no la devuelve. Entonces nosotros le agradecemos a Hashem al abrir los ojos por el hecho que nos devolvió el alma y nos devolvió la vida. Y como está escrito en la Gemara en Brajot, el Talmud nos dice que el dormir es 1/60 de la muerte. Y según lo que dijimos, se entiende muy bien, sino que en el momento cuando la persona está durmiendo, el alma está, parte del alma mejor dicho, está en el cielo, está con Hashem. Entonces uno le agradece al abrir los ojos, uno le agradece a Hashem, gracias Hashem que me devolviste el alma. Y como dice el versículo, Hadashin la Bekarim Rabba Emunateja, que las benevolencias divinas de Hashem se renuevan día a día, siendo que cada día Hashem hace con nosotros un acto de bondad que nos regresa el alma para poder seguir un día más de vida. Sigue diciendo en Mishnah Berurah, Ve'en tzarich lasen netilat yadayim ve'af im yadav metunafot ki hem maskir bazeh hanusach lo shem velo kinui. Dice la persona, para decir Modeani, no necesita hacer netilat yadayim, como dijimos, lavarse las manos intercaladas, e incluso si sabe que tiene algo sucio en las manos, que por lo general uno no puede estudiar Torah, uno no puede decir Berajot, bendiciones, de esa forma, en Modeani se puede. ¿Por qué? Dice el Mishnah Berurah, porque uno no recuerda el nombre de Dios, uno no menciona el nombre de Dios en esta frase que dijimos. En Modeani no está mencionado el nombre de Hashem. Entonces no hay problema. El problema es nombrar el nombre de Hashem con las manos sin hacer netilá, con las manos con sucio, porque no es honra para la brajá donde uno recuerda el nombre de Hashem. Una vez escuché otra explicación por qué en Modeani no hay problema de decirlo antes de hacer Netilat Yadayim. Y dijo así, se llamó Rameir Hadash, que fue el supervisor espiritual de una de las grandes yeshivot en la generación pasada. Él dijo, todo el problema de decir el nombre de Hashem sin Netilat Yadayim, o decir una brajá, o estudiar algo, o decir una frase tefilá, es únicamente sobre quién recae esa provisión, sobre una persona. Dice Rameir Hadash, una persona que no sabe reconocer el bien no se considera persona. Por lo tanto, antes que la persona diga el Modeani lefaneja, que uno le reconoce el bien a Hashem, que nos regresó el alma, entonces todavía la persona no se llama persona. Entonces él no tiene provisión de decir eso sin hacer netilá. Y aquí aprendemos
lo importante que es reconocer el bien, y más que todo, por excelencia, a Hashem por todo lo que hace con nosotros. Umikomakom, Lilmod Nire de Azur Kodesh Natal Yadav. Estudiar, como mencionamos antes, no se puede antes de hacer Netilat Yadayim. Ubelabaj Azur Kodem Bikata Torah. Y sin Netilat tampoco uno no puede estudiar sin decir la bendición de la Torah. Sigue diciendo el Shulchan Aruch en la Alajá 2, Amashkin itchanen lifnei boro yechaven la'ashaot shemishtanot hamishmarot. Si una persona se va a levantar a suplicar y a pedir delante de Hashem, uno tiene que hacerlo en las horas donde cambian las guardias. Y para explicar esto, hay que saber que en el cielo hay muchos ángeles que sirven a Hashem. Sirven, tienen sus cánticos, y ellos, cuando hacen esto, en el momento donde cambia la guardia. En la noche está dividida en 3 guardias en el cielo, y cuando va cambiando cada guardia, ahí es donde los ángeles hacen un servicio especial y también unos cánticos especiales. En esos momentos, el rezo, las súplicas que uno puede hacer delante de Hashem son muy recibidas. Por eso dice el Shulchan Aruch, si la persona quiere hacer una súplica delante de Hashem, hazlo al final del primer tercio de la noche, al final del segundo tercio de la noche, o al final de toda la noche antes del amanecer. Sigue diciendo el Shulchan Aruch en la Alajá 3, Raúl lekol yere shamayim sheyemetzer vedoeg al hurban bet hamikdash. Es adecuado que cada persona temerosa de Dios sufra y se preocupe por el hecho de que el templo está destruido. Quiere decir que la persona tiene que hacer tefilot. Pero de por sí hace una pregunta. Dice, no entiendo, ¿acaso solo el que tiene temor a Dios es el que se tiene que preocupar por esto? Y una persona que no tiene temor a Dios también se tiene que preocupar. Al fin y al cabo no tenemos templo. Una vez escuché algo muy bonito del Hidushei Harim, uno de los rebes de la Hasidut de Gur. Dijo el Hidushei Harim, dijo, esa persona que no tiene temor a Dios, antes de preocuparse y de sufrir por la destrucción del templo, tiene que preocuparse por su persona misma. Tiene que preocuparse de cómo poder mejorar, cómo poder construirse y cómo poder llegar a tener temor a Dios. Dice el Mishnah Berurah, alarga bastante, nosotros vamos a resumir esa parte, que los Mekubalim, los que están con la Kabbalah, con el Zohar, erijo meod begodel malal kimat hatzot kirabahi. Ellos alargaron mucho en lo importante de levantarse a la medianoche a pedir y hacer unos rezos especiales. Y aquí alarga mucho el Mishnah Berurah. Lo que sí sigue diciendo, que la persona tiene que prevenirse mucho de no hablar cosas vanas durante la noche. Una persona que se queda despierto hasta muy tarde en la noche tiene que tener cuidado de no hablar cosas vanas. ¿Por qué? Porque la Gemara del Talmud nos dice que la noche fue creada para estudiar Torah. Por lo tanto, no puedes tú agarrar algo que fue creado para estudiar Torah y utilizarlo para hablar cosas vanas. Sigue diciendo, aquella persona que no tiene la fuerza, no tiene la posibilidad de levantarse antes del amanecer, porque es débil, o porque si él sabe que si se va a levantar temprano, entonces se va a quedar dormido durante la tefilá, mutab lishon kol hatzorech. Es preferible que duerma todo lo que él necesita. Y por supuesto, hay que entender qué es lo que uno necesita dormir. Y aquí hay una frase importante que hay que saber, que la Gemara dice, Sheshina la tzadikim ra laem verá la olam. Una persona tzadik, una persona justa que duerme, es malo para él y malo para el mundo. ¿Por qué?
Malo para él, porque está perdiendo la posibilidad de hacer mitzvot, de hacer actos buenos, de estudiar Torah. Y es malo también para el mundo, porque hay menos méritos en el mundo. Por lo tanto, estoy seguro que cada uno de nosotros quiere ser tzadik, que es una persona justa, una persona que traiga méritos al mundo. Por lo tanto, seguro que uno tiene que tomar eso en cuenta para saber dormir lo que es necesario y no más de la cuenta. Pero ya hablaron, también los rabinos hablaron sobre cuánto es lo que uno debería de dormir, cuánto es lo máximo, cuánto es lo mínimo. Y al fin y al cabo, para hacerlo corto, el Stipler, Rav Yaakov Israel Kanievsky de la generación pasada nos dijo que lo normal que una persona debe dormir son 7 horas al día. Y es lo que hace que la persona pueda tener la fuerza durante el día para poder hacer lo que uno necesita hacer. Pero por supuesto, si una persona necesita dormir un poco más, también puede, hasta 8 horas, pero no más de la cuenta, por lo que dijimos antes. Y por supuesto, el que puede dormir menos y hacer más actos de bondad, más mitzvot, más estudio de Torah, mucho mejor. Sigue diciendo el Mishnah Berurah, Mikol Makom, sea como sea, y Esair Meot, que la persona se prevenga, la Kum Sha'au Lefajot Chati Sha'a Kodem Kirat HaShamash LeBeit HaKnesset, que se levante por lo menos 1 hora o media hora antes de cuando uno se tiene que ya ir a la sinagoga, que de Shi'eh Yuhal Lachin Atzmo Litpalel Betzibur Ubenikiut, para que la persona se pueda preparar para poder ir a rezar con el público, con un minyan y de una forma adecuada. Y como dijimos, que la persona tiene, en el Shulchan Aruch, uno tiene que sufrir por la destrucción del templo. Dice en Mishnah Berurah, Aval Torah batfilah yeh besimcha. Cuando uno estudia o cuando uno reza, uno tiene que hacerlo con alegría. Uno tiene que estar alegre. Y la pregunta es, ¿cómo uno puede hacerlo con alegría si no tenemos el templo? La respuesta es que ya la Gemarot nos dice en el Talmud que el estudio de Torah y la tefilá equivalen más al servicio que se hacía en el templo. Por lo tanto, se entiende muy bien. En ese momento, tú estás haciendo algo mucho más elevado. Entonces, seguro que uno tiene que hacerlo con alegría. Sigue diciendo el Mishnah Berurah, hay que recordar la destrucción del templo. Katabashla, Shebekol Suda Yomar al Narod Babel. Que en cada ciudad la persona, cada vez que uno coma pan, entonces uno diga ciertos teilim, ciertos salmos, que los salmos hablan sobre la destrucción del templo. Y de esa manera, al entender lo que uno está diciendo, eso le va a ayudar a recordar la destrucción del templo y realmente querer y anhelar su construcción. Sigue diciendo el Shulchan Aruch en la Halajá 4, Tov me'at hanunim be'kavanah me'arbot belo kavanah. Es preferible pocas súplicas con intención, que uno las piensa, de muchas súplicas sin que la persona las piensa, sino que las saca a la boca por sacarlas a la boca. Por supuesto, uno que puede hacer muchas súplicas con intención, con propósito, entonces seguro que es mejor todavía. Y de por sí, el tema es que uno tiene que saber que lo importante que es Ejata Marbe, como dice el Mishnah Berurah, Behata Mamit, ya sea uno que aumenta o uno que disminuye, no nos importa. Lo importante que es Shihaven Libo la Shamaim, que la persona, toda su intención sea hacia Hashem. También con respecto al estudio de la Torah, cuánto uno estudia y cómo uno lo estudia, es lo mismo. Que Akol Talui Lifnei Hashem Yitbaraj y Moshe Kol Hashem Bekohol Azot. ¿Cuál es realmente cómo se mide esto? Se mide según las posibilidades. Según si la persona hizo todo su esfuerzo, entonces la persona tiene la misma recompensa de la otra persona que hizo más todavía. Porque tú estás haciendo según lo que tú puedes. Y eso es una regla en toda la Torah y en todo el cumplimiento de las mitzvot. Uno tiene que hacer todo según sus posibilidades y según su potencial y según sus fuerzas. Y según eso, Hashem mide cada acto y acto. ומישהו בעל תורה ויש לו לב להבין וללמוד יכול למנוע מלומר על בטח תחינות ובקשות הנתפסות בסידורים ויותר שילמד במקומם. Aquí vemos, aprendemos un poco, dice Mishnah Berurah, lo importante que es el estudio, que aquella persona que pueda estudiar y que entiende lo que estudia, es preferible que estudie
Y no digas tantas súplicas, porque tienen más peso. En la Alajá 5 nos dice acá el Shulchan Aruch, Tov lomar, es bueno decir, Parashat Akedah, Parashat Aman, Vaseret Deberot, Parashat Olah, Minha, Ushlamim, Vechatat, Veasham. Es bueno decir las porciones de la Torah que hablan sobre el sacrificio que Abraham vino le iba a hacer a su hijo Isaac, y sobre el Parashat del maná, del pan que caía del cielo cuando estábamos en el desierto, y de los 10 mandamientos, y diferentes trozos de la Torah que hablan sobre los sacrificios que se hacían en el templo. La razón por la cual hay que decir cada una de estas, nos explica en Mishnah Berurah, que por qué uno dice Akedat Yitzhak, porque es bueno decir cada día el sacrificio que le hizo Abraham a su hijo Isaac. Dice porque de esa manera la persona recuerda los méritos de nuestros antepasados. Lo que Abraham vino estaba dispuesto a hacer únicamente porque Hashem le encomendó. Y él hacía todo lo que Hashem le decía. Entonces eso nos recuerda a nosotros los méritos de nuestros antepasados. Parashat Aman, la parashá del maná que cae del cielo, para hacernos saber y que tengamos fe de que todos nuestros alimentos, toda nuestra parnasá depende solo de Dios. Ya sea que uno aumenta, uno disminuya en el esfuerzo para lograr tener la parnasá, eso al fin y al cabo no es lo que va a fijar. Lo que va a fijar únicamente es lo que Hashem nos destina a cada uno y uno de nosotros. Si Dios quiere, en la próxima clase vamos a hablar sobre el tema de los sacrificios con más extenso.